Ahora vamos a ver las estructuras repetitivas mientras y repetir. La estructura mientras permite repetir un bloque de código mientras se cumpla una cierta condición. Es como cuando tenés que hacer algo una y otra vez hasta que una condición se deje de cumplir. ¿Cómo es la estructura? Mientras la condición que se tiene que cumplir para que se repita, el código que se va a ejecutar cuando la condición se cumpla, el fin mientras. Bueno, acá lo explica. Condición es una pregunta, como en el si entonces. Claro, es como en el si entonces que teníamos la pregunta eh, para ver si tomamos el camino por verdadero o por falso. Acá también tenemos una pregunta igual que en el si entonces. Esa pregunta puede ser verdadera o falsa. Mientras la condición sea verdadera, el código se va a repetir. O sea, mientras esto sea verdadero, el bloque de código que haya acá se repite. ¿Cómo funciona? Cuando el programa llega a la instrucción mientras, o sea, cuando llega acá, evalúa la condición que aparece, o sea, evalúa acá. Mientras, si la condición es verdadera, el programa ejecuta el bloque de código dentro del mientras. O sea, si esto se cumple, ejecuta acá dentro. Eh, si la condición, vamos a agarrar un resaltador. El programa ejecuta el bloque de código dentro del mientras. Luego vuelve a evaluar la condición. O sea, una vez que lo ejecutó, vuelve, porque tiene que preguntar de vuelta. Si sigue siendo verdadera, repite de vuelta. Va a seguir repitiendo mientras sea verdadera. Este proceso continúa hasta que la condición se vuelve falsa, momento en el cual el programa continúa con las instrucciones que aparecen después de fin. O sea, esto se va a cumplir hasta que la condición ya no se cumpla más y entonces después pasa con el código que haya después del fin mientras y deja de repetir este bucle. Bueno, vamos al repetir. La estructura repetir es igual a la estructura mientras, solo que tiene dos diferencias. O sea, es exactamente igual con dos cosas distintas. La primera diferencia, a diferencia de la estructura mientras, que repite mientras la condición sea verdadera y deja de repetir cuando sea falsa, el repetir repite mientras que la condición sea falsa y cuando sea verdadera deja de repetir. O sea, exactamente al revés. Con el mientras va a repetir hasta que la condición sea falsa y con el repetir va repitiendo mientras sea falsa y cuando la condición sea verdadera deja de repetir. Esa es una pequeña diferencia. Y la segunda diferencia, la más importante diría yo, es que eh, a diferencia del mientras, la estructura repetir permite que el código se ejecute al menos una vez antes de verificar la condición. Es como cuando necesitas hacer algo al menos una vez y luego decidís si continuar haciéndolo basándote en una condición. Acá lo vamos a explicar mejor. Eh, Tenemos el repetir. Con el repetir es lo mismo, solo que hace la pregunta al final. Entonces viene, hace todas las acciones por lo menos una vez, las acciones que tiene que hacer, y después me pregunta. Y ya si ahí me da falso, porque en este caso tiene que dar falso para repetir de vuelta, vuelve a repetir, vuelve a repetir, vuelve a repetir hasta que me dé verdadero. La única diferencia es esa, de que por lo menos lo ejecute una vez. En el otro caso, si eh, la condición no se cumple, no, ni me lo ejecuta lo que hay adentro. En este caso me lo deja ejecutar una vez. Entonces, dependiendo qué uso le van a dar, les va a convenir una situación o la otra. Muchas veces con el tema de menús y todo eso van a encontrar útil más la repetir que la mientras. Bueno, el bloque de código dentro de repetir se ejecuta al menos una vez antes de verificar si la condición es verdadera. Que pongo el resaltador. Si la condición es falsa, el bloque de código se repetiría hasta que la condición sea verdadera. O sea, se va a repetir
mientras sea falso, y cuando sea verdadero va a dejar de repetir y va a continuar con el código que pueda llegar a ver abajo. ¿Cómo funciona? El programa llega a la instrucción repetir, ejecuta el bloque de código de repetir, o sea, primero ejecuta esto, todo lo que haya adentro, por ejemplo, le pido que ingrese un número al usuario, algo así. Luego evalúa la condición que aparece después de hasta que, por ejemplo, le pido que ingrese un número. Hasta que el número sea 5. Quiero que se repita hasta que el usuario me ingrese un 5. Entonces, acá le digo en la condición hasta que el número que ingrese el usuario sea 5. Entonces, yo ingreso un 4 la primera vez. Y 4 es igual a 5, no. Ingreso un 10 la siguiente vez. 10 es igual a 5, no. Repite de vuelta. 12 es igual a 5, no. Ya cuando ingrese un 5, 5 es igual a 5, sí. Y entonces va a seguir con las líneas abajo. Si la condición es falsa, el programa vuelve al principio de repetir. Y repite el bloque de código. Este proceso continúa hasta que la condición se vuelva verdadera, momento en el cual el programa continúa con las instrucciones que aparecen después de hasta que. Bueno, lo mismo que dijimos recién. Vamos a hacer un ejercicio. Pide al usuario un número y muéstralo por pantalla hasta que ingrese un número negativo. Bueno, vamos al PCInt. Primero tenemos que definir la variable en la que el usuario va a ingresar el número. Por ejemplo, la variable número. No, el número no se puede, entonces num como entero. Le vamos a escribir al usuario ingrese un número, punto coma. Ahora le vamos a leer para que pueda ingresar el número. Y entonces ahí ingresa el número. Ahora vamos a usar las dos. Primero el mientras y después el repetir. Mientras num sea mayor a 0, porque me pide, a ver, un segundo, pide al usuario un número y muéstralo por pantalla hasta que ingrese un número negativo. O sea, cuando ingrese un número negativo, deja de mostrármelo. Entonces, mientras que el número sea mayor a 0, me tienes que hacer esto. Por ejemplo, escribir num, porque me dice que lo muestre por pantalla. Pero ahí, si termino acá el programa, ingreso un número positivo, por ejemplo el 3, me va a mostrar 3, 3, 3, 3, 3. Bueno, ahí ya se trabó. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso así. Ingreso un 3, acá, 3, 3, 3, porque nunca tiene la posibilidad de cambiar de número. Entonces 3 siempre va a ser mayor que 0 y nunca lo cambia, entonces va a ser un bucle infinito. Así que le tengo que dar la posibilidad de que lo cambie. Así que directamente esto más abajo. Y entonces ahí ya ingreso, por ejemplo, el mismo 3, me la escribe y me pide de vuelta que ingrese un número. Si ingreso, por ejemplo, un número negativo, termino el programa. Si ingreso otro número positivo, me va a mostrar todos los números positivos hasta el que ingrese uno negativo. Uy, ahí puse la barra, entonces me tiro el error. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el repetir. Para eso agarramos, ponemos el repetir. Acá la secuencia de acciones. No, primero hasta que. Tiene que la condición ser hasta que el número sea menor a 0. Cuando sea menor a 0 me lo deja de repetir. Entonces acá tengo que escribir el número igual que en el otro.
pero en este caso, como me permite ejecutarlo una vez, esto, en el otro teníamos que poner esto afuera y también adentro. En este caso con el repetir no hace falta porque me lo permite ejecutar una vez. Acá me va a pedir dos veces el número. Por ejemplo, 3 y 4. Me lo pide dos veces al principio. Después me lo pide bien, pero la primera vez me lo pidió dos veces. Entonces para sacar eso, vamos acá y ya quedaría. Por ejemplo ahí 4, 5, 6, menos 1 y ahí termina el programa. En este caso lo mismo, me lo muestra el número negativo y después termina, porque bueno, es así la estructura. Pero bueno, eso es todo.